vamos a hablar sobre el cambiar el enfoque. Es muy importante que cambiemos el enfoque de cómo vemos las cosas a veces. Pero antes de iniciar, ¿qué te parece si cierras tus ojos? Ponemos este tiempo en manos de Dios una vez más, ¿sí? Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que esta palabra nos ayude a entender y a comprender ese plan y ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento, por favor. Es muy importante que tú en la vida cambies el enfoque. Es muy importante en la vida que a veces veas las cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque mira, no siempre vamos a ver o vas a tener que ver las cosas de la forma en la cual la ves. ¿A qué me refiero? Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué aquello? Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no cambiamos mejor el por qué por el para qué? ¿A qué me refiero? En vez de decir, ¿por qué me pasa esto? En vez de decir, ¿para qué me sirve esto? ¿En qué me puede ayudar esta situación? ¿En qué puedo convertirme en mejor persona? ¿En qué puedo hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedo mejorar? Muchas veces vemos situaciones en la vida en las cuales decimos, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Y nos enfocamos en el problema, en vez de enfocarnos en la solución. Muchas veces nos metemos tanto en la situación que no vemos qué podríamos hacer para mejorar o qué podríamos hacer para corregir. Nos enfocamos tanto en el por qué y no en el para qué. Porque el para qué es lo que te va a ayudar a salir del problema. Si tú dices, vas en tu carro y se te poncha la llanta, dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estás que reniegas y te molesta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y a mí me tenía que pasar, y habiendo tanto carro. En vez de decir, bueno, vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo, vamos a cambiar la llanta, vamos a hacer algo. Entonces, es muy importante que a veces en la vida cambiemos el enfoque. Por eso es que el tema de esta tarde es, cambia el enfoque. Mira, uno de los hombres más influyentes en la ciencia digo estas palabras: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. ¿Quién dijo esto? Albert Einstein. Uno de los científicos más famosos en la historia de la humanidad. ¿Y cuánta verdad tenía? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Chicos, a veces decimos, pero ¿por qué no cambia esta situación? ¿Pero por qué esta situación sigue así? ¿Pero por qué esta situación no cambia? ¿Y si la situación no tiene que cambiar? ¿Y si el que tiene que cambiar soy yo? ¿Y si no soy yo el que tiene que hacer el cambio? Imagínate que tú tienes un amigo tú, y tú siempre le cuentas tu vida, siempre le cuentas tus secretos, y él siempre va y lo riega. Y te lo hace una vez, y luego le vuelves a contar y la vuelve a regar. Y tú le vuelves a contar y él lo vuelve a regar a todo el mundo. Entonces, si ya te pasa 1, 2 y 3 veces, ¿de quién es el problema? Es mío, es suyo. Porque si te pasa una, ok, no lo sabías. Pero si ya vas y 2, y 3, y 4, y te vuelve a pasar lo mismo, entonces el problema ya es de uno. El problema no es la persona, el problema es uno que decide volver a confiar. Y ahí es cuando viene, ¿pero por qué? Y yo le cuento y él se lo cuenta a todo el mundo. Pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? ¿Te das cuenta? El por qué. Más bien de preguntarte, bueno,
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me vuelve a pasar? Ah, es porque yo vuelvo a confiar, entonces cambio. ¿Te das cuenta? Cambia el enfoque. Por eso es que es muy importante en la vida que muchas veces cambiemos el enfoque. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice así: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes qué me llama la atención de estos dos versículos? La primera parte. Porque la primera parte dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué es nada? ¿Qué es nada? ¿Y qué es todo? Porque dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Qué vendría a ser nada? ¿Y qué vendría a ser todo? Si alguien me dice, no te preocupes por nada, pues nada es nada. Y si alguien te dice, y ora por todo, entonces todo es todo. Pero, adentrándonos un poquito más en la Biblia, acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 25, que dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Jesús hace esa pregunta. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Porque Jesús le dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Aquí Jesús, ¿sabes qué está tocando? ¿Sabes qué está tocando Jesús? Las necesidades más básicas del ser humano. ¿Te acuerdas en un inicio que te decía? Existen las necesidades básicas. Si a ti te dieran a escoger entre una botella de agua y una mansión llena de lujo y todo lo demás, y tú estás sediento y no has tomado agua en días, créeme que te prometo que tú vas a escoger la botella con agua. Porque tú sabes que si no coges esa botella con agua, te vas a morir. ¿De qué te sirve que estés al borde de la muerte y tengas una mansión llena de lujos si no la vas a poder disfrutar? Por eso es que aquí Jesús toca las necesidades más básicas del ser humano. ¿Alguien alguna vez ha escuchado sobre la pirámide de Maslow? ¿Alguien ha escuchado sobre la pirámide de Maslow? Muy bien. La pirámide de Maslow habla sobre las necesidades más básicas desde la base hasta las que le siguen. Y solo para que entiendas un poquito a qué se refiere, en la base de la pirámide están las necesidades básicas y fisiológicas. De ahí le siguen las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación o de pertenencia, de ahí siguen las necesidades de reconocimiento y las de autorrealización, que están en la punta. Pero lo más básico del ser humano está en la base de la pirámide, que son las necesidades básicas y fisiológicas. Y dentro de las necesidades básicas y fisiológicas, según la pirámide de Maslow, dice que están las necesidades de el alimentarse, el de respirar, el de tener salud, el de sentirse bien. ¿Te das cuenta? Las necesidades básicas del ser humano están aquí, que es justo lo que Jesús hablaba, sobre las necesidades más básicas, sobre el que ¿qué es más importante? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y si te das cuenta, Jesús lo vuelve a recalcar en el mismo libro de Mateo, versículos más abajo, en el versículo 31, capítulo 6, dice: así que no se preocupen por todo. Eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? La pregunta es, ¿qué quiere enseñarnos Jesús con esto? Porque Jesús lo vuelve a recalcar.
Jesús les vuelve a decir a sus discípulos, le dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Jesús vuelve a recalcar esto, pero la pregunta es, ¿qué quiere enseñarnos Jesús? Porque mira, normalmente tú te preocupas por esto. Tú te preocupas porque, y no hay trabajo. Y la comida. Y la ropa. Y ya el semestre. Y ya el trabajo. Y ya eso, y ya lo otro, y aquello. Pero a veces nos enfocamos tanto en el problema que perdemos la óptica. Que perdemos el por qué. O sea, nos enfocamos, en el por qué y nos olvidamos del para qué. ¿Para qué me sirve esto? ¿En qué me puede ayudar esta situación? ¿Cómo puedo mejorar con esto que me está pasando? ¿Qué lección puedo aprender de esto? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús a través de cada situación que pasamos? A través de cada problema, de cada crisis, de cada momento en los cuales no sabemos qué hacer. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 32. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Mira lo que dice, esas cosas lo dominan las personas incrédulas. O sea, dice, esas cosas las dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Quién se enfoca en las cosas de qué comeremos, qué nos pondremos, qué haremos? Las personas incrédulas, dice Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Y por qué Jesús dice que ellos se enfocan en esas cosas? ¿Sabes por qué? Porque mira, alguien que tenga a Cristo en su corazón, alguien que tenga a Jesús en su corazón, no quiere decir que no se va a preocupar por esas cosas. Obviamente usted también se va a preocupar por el qué va a comer, el qué va a vestir, qué va a hacer, qué universidad va a estudiar. Por supuesto que se va a preocupar por esas cosas. Pero el punto es que eso no va a ser el enfoque total de su vida. Porque usted va a decir, ok, me pasa esto, vivo esta situación, pero pongo mi esperanza en Jesús. Entonces ahí usted cambia la óptica. Ahí usted cambia el enfoque. Porque cuando usted se enfoca solo en el problema, el por qué, y más bien no dice, ¿qué me quiere enseñar Jesús con esto? ¿Qué quiere que Jesús yo aprenda de esto? Entonces ahí usted está cambiando el enfoque. Ahí usted está viendo una oportunidad. Ahí usted está diciendo, bueno, me pasa esto, pero yo creo que es una oportunidad para mejorar. Pero yo creo que es una oportunidad para hacer mejor las cosas. Pero yo creo que es una oportunidad para que yo pueda crecer como persona. Entonces es muy importante, chicos, que su óptica frente a las situaciones de la vida cambie. Porque si hay un problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con el problema? ¿Nos vamos a enfocar en el problema? Debemos de buscar la forma de resolverlo. Ok, no encuentras la manera. Aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en Jesús. Mira lo que dice. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando tú vienes a los pies de Jesús, tu enfoque cambia, tu vida cambia. Como dijo Pablo en otra versión, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que lo que antes te quitaba el sueño, las preocupaciones, los problemas, las situaciones difíciles, hoy tú dices, Señor, pongo este problema en tus manos. Señor, hoy yo rindo mi vida delante de ti, encárgate tú de eso.
Con eso no estoy diciendo que usted se cruce de las manos y que no haga nada. Usted también tiene que moverse, tiene que buscar la forma, tiene que buscar la manera de cómo salir, de cómo mejorar. Pero el punto es que no se enfoque en el problema, enfóquese en la solución. Mírenlo de la siguiente manera. El problema, las cosas de la vida, las cosas que nos pasan, las situaciones, la crisis, la energía, el problema. La solución, Cristo Jesús. Jesús es la solución, chicos. Jesús es la solución de cada problema y situación que usted y yo podamos vivir. ¿Por qué Jesús es la solución? Porque como seres humanos no tenemos todas las respuestas. Porque como seres humanos fallamos, pecamos, cometemos errores todos los días de nuestras vidas. Pero cuando tú pones ese problema, esa situación, esa circunstancia en las manos de Jesús, tengo la plena seguridad que Él sabrá qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, por favor. Mira, desde el primer momento que tú vienes a los pies de Jesús, cambia tu enfoque. Desde el primer momento que tú aceptas a Jesús en tu corazón, cambia el enfoque. Desde ahí tu vida empieza a cambiar. Tu vida cambia. Y si tu vida cambia, tu enfoque cambia. Por eso es muy importante que siempre tu manera de ver las cosas sea diferente. Porque las personas por lo general se preocupan por esto, por aquello, por todo. Pero pocas son las personas que dicen, ok, tengo un problema, pero confío en Dios. Por eso es que mucha gente, a veces cuando ya no puede dominar los problemas, se enferman, en casos extremos se suicidan, se vuelven personas solitarias, renuncian y dicen, ya no puedo más. Porque colapsan, porque ya no aguantan, porque ya no soportan. Pero cuando tú, a pesar de los problemas que puedas vivir y experimentar, tú pones tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios, vas a poder decir como el rey David, que aunque estuvo viviendo persecución, que aunque lo querían matar, que aunque estaba lejos de su casa y de su reino, David pudo decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Te das cuenta? David cambió el enfoque. No se enfocó en el problema. No se enfocó en que lo querían matar, que lo estaban persiguiendo, que lo querían asesinar. Se enfocó en la solución, o sea, Jesús, o sea, Dios, o sea, Cristo. Amén. Y vamos culminando con esto. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mira, es raro, hoy por hoy, en la actualidad, que alguien diga, voy a buscar a Jesús, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a vivir para Él. Porque hoy por hoy, en la actualidad, la gente que quiere la meta, quiere el objetivo, quiere sus sueños, su anhelo, su casa, su carro, su carrera, su trabajo, busca todo lo que pueda llenarle. Y a veces llegan a esa meta, llegan a ese objetivo y ni aún así se sienten llenos. Porque se enfocan en lo que quieren. Y cuando viene un problema o alguna situación, y eso por lo cual tanto han luchado y han peleado, y de repente algo pasa, algo sucede, su vida se derrumba. Porque siempre pusieron toda su vida y su enfoque aquí, en lo que queda aquí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará.
Porque cuando pones tu fe, tu mirada y tu confianza en Dios, nunca vas a perder. Cuando tú pones tu esperanza en Jesús, nunca vas a perder. Siempre vas a ganar. ¿Y quieres que te diga por qué? Porque Jesús no conoce la palabra pérdida. Porque ni aún la muerte pudo con Jesús. Por eso yo te digo en esta hora, cambia tu enfoque. No mires las cosas como las demás personas lo ven. No te enfoques en lo que queda en esta vida, porque al fin y al cabo lo que hagas en esta vida queda en esta vida. Pero lo que hagas para Jesús será eterno. Y si tú pones tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios, déjame decirte que si tú lo buscas, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, déjame decirte que todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo es todo, dice la palabra de Dios, todo. Tienes metas, tienes sueños, tienes anhelos, ponle un alto, ponlas en manos de Dios. ¿Quieres casarte en algún momento, tener una familia? Pon un alto en eso y ponlo primero en manos de Dios. Y toda meta que tú tengas, todo sueño, todo anhelo, ponle un alto y ponlo primero en manos de Dios. Y así tú vas a permitir que Él gobierne eso, gobierne tu vida y sea Él dirigiéndote. Que aunque pases por crisis o situaciones difíciles, tu barco no se va a hundir porque Jesús está contigo. Amén. Así que no te preguntes por qué, sino para qué Jesús nos enseña esto. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte sobre tus pies, por favor.